Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos en harina con un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, es una historia que tiene todos los ingredientes para ser fascinante. Se trata de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por su talento y carisma, y cómo ha explotado literalmente, ante una situación que lo puso en el ojo del huracán. Vamos a desgranar qué fue lo que pasó, por qué reaccionó de esa manera y qué implicaciones tiene todo esto. Prepárense porque esto se pone interesante y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas que vienen cargadas de contenido que les va a encantar. Bueno, vamos al grano porque la noticia es jugosa y merece un análisis profundo. Resulta que Can Yaman, este actor que conocemos por series tan populares como Erkenzicus y Dolunay, y que últimamente ha estado en boca de todos por sus proyectos en Italia, su presencia mediática y hasta por su vida personal, ha tenido un enfrentamiento bastante sonado. Y no fue un encontronazo cualquiera, sino uno que involucró a un productor y que ha dejado claro que Can Yaman no se anda con rodeos cuando siente que su trabajo, su esfuerzo o su persona no está siendo valorada como debería. La chispa, según lo que se ha comentado y filtrado en los círculos de la industria y la prensa del corazón, se encendió durante la grabación de un proyecto que prometía mucho pero que al parecer tuvo sus fricciones internas, demostrando que detrás del brillo de las pantallas a veces hay conflictos que salen a la luz. Imagínense la escena, un set de filmación en medio de la vorágine de una producción, luces deslumbrantes, cámaras listas para capturar cada detalle, un equipo de trabajo intenso y con plazos ajustados, y de repente la tensión se palpa en el aire, espesa y cargada. Can Yaman, conocido por ser un actor sumamente comprometido con su trabajo, dedicado a cada personaje hasta el punto de la inmersión total, y siempre buscando dar lo mejor de sí, se habría sentido menospreciado, o quizás que sus aportaciones creativas, su visión sobre el personaje o su rol dentro de la narrativa no estaban siendo tomados en cuenta de la manera correcta. Y aquí es donde entra la figura del productor. En el complejo entramado del cine y la televisión, los productores son figuras clave, son quienes a menudo toman las decisiones finales, quienes gestionan los presupuestos que son limitados y quienes tienen la visión global del proyecto, buscando rentabilidad y éxito comercial. Pero ¿qué pasa cuando esa visión, a menudo pragmática y financiera, choca frontalmente con la perspectiva de un actor que se siente parte fundamental de la creación artística, que pone su alma y su talento en cada escena? Pues aparentemente eso fue lo que sucedió, desencadenando un conflicto de proporciones significativas. Las crónicas que han circulado, alimentadas por rumores y algunas declaraciones veladas, hablan de una conversación que escaló rápidamente hasta convertirse en una discusión acalorada. No estamos hablando de un simple desacuerdo puntual o una diferencia de opinión manejada con diplomacia, sino de una explosión emocional, como bien dice el titular, que ha resonado por todas partes y que ha capturado la atención del público y de la industria. Can Yaman supuestamente se hartó de sentirse un actor de relleno. Y aquí es donde quiero que pongan especial atención, porque la terminología utilizada revela la profundidad de su frustración. ¿Qué significa ser un actor de relleno? Significa ser alguien que está ahí, que cumple con su papel de forma mecánica, pero que no aporta realmente un matiz o una profundidad significativa a la trama, que es casi prescindible, una pieza más en un engranaje que podría funcionar perfectamente sin él. Y para un actor de la talla y el reconocimiento de Can Yaman, alguien que ha trabajado arduamente para construir su carrera, que ha invertido incontables horas en su formación, que se ha preparado física y mentalmente para cada papel, y que invierte una energía y una pasión desmedidas en cada proyecto, la idea de ser considerado de esa forma debe ser profundamente frustrante, casi una ofensa a su profesionalismo y a su trayectoria. Entonces, ¿qué pudo haber desencadenado esta reacción tan contundente? Probablemente no fue un solo evento, sino una acumulación de pequeñas frustraciones, de situaciones que, gota a gota, fueron minando su paciencia. Quizás decisiones sobre el guión que no le convencían y sentía que no se tomaban en cuenta sus inquietudes, o sentir que sus sugerencias, basadas en su comprensión profunda del personaje, no eran escuchadas, o peor aún, percibir una falta de respeto hacia su dedicación y su esfuerzo. Es fácil imaginarse a un actor en medio de un rodaje entregado en cuerpo y alma, buscando la perfección en cada toma, y luego escuchar comentarios o presenciar acciones que de manera implícita o explícita minimizan su esfuerzo, su importancia o su contribución artística.
Can Yaman no es un actor que haya llegado a la fama de la noche a la mañana, ha construido su carrera con trabajo duro, talento y una dedicación incansable, ganándose un lugar privilegiado en la industria. Por lo tanto, es comprensible que ante cualquier indicio de ser tratado como un mero peón en el tablero de un proyecto, una pieza intercambiable, su reacción sea contundente y directa. Se dice que sus palabras fueron directas, sin pelos en la lengua, sin rodeos diplomáticos que suelen suavizar las fricciones en estos ambientes. No buscó eufemismos ni cortinas de humo. Expresó su descontento de manera enérgica, defendiendo su posición con argumentos sólidos, haciendo valer su trayectoria y su compromiso con el arte de la actuación. Esto en un ambiente que a veces puede ser muy jerárquico y donde las jerarquías suelen imponerse, como es el de la producción audiovisual, puede ser visto como un acto de valentía y de autoafirmación, o como un acto de rebeldía y confrontación, dependiendo de a quién le preguntes y de su propia perspectiva. Lo importante, sin embargo, es que demostró que no está dispuesto a aceptar que su trabajo sea infravalorado o que su rol sea minimizado. Este tipo de situaciones, aunque a veces parezcan escandalosas y generen titulares sensacionalistas, también son interesantes porque nos muestran la cara más humana, más real y más apasionada de las personas que admiramos en la pantalla. Detrás de las grandes producciones, de los personajes carismáticos y de las historias que nos cautivan, hay personas reales con sus propias inquietudes, sus propios límites, sus propios puntos de vista y, sobre todo, su propio orgullo profesional. Can Yaman, al reaccionar de esta manera, nos está mostrando que para él actuar no es solo un trabajo, es una vocación, un arte que defiende con uñas y dientes, un compromiso profundo que exige ser reconocido y respetado. Y es que pensemos un poco en el proceso creativo y en la importancia del actor. Cuando vemos a un actor en la pantalla, estamos viendo el resultado final de un proceso larguísimo y complejo. No solo es memorizar líneas de diálogo, es meterse en la piel de un personaje, es comprender sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos, es transmitir emociones de manera creíble, es conectar con el público a un nivel profundo. Si un actor siente que su contribución no es valorada, que se le trata como si su presencia fuera incidental o fácilmente reemplazable, ¿cómo va a poder rendir al máximo de sus capacidades? La motivación, la pasión, la entrega, todo se resiente cuando uno siente que no se le da el reconocimiento que merece, que su arte no es apreciado en su justa medida. Por otro lado, también es crucial entender la perspectiva del productor. Un productor tiene la responsabilidad monumental de sacar adelante un proyecto, de equilibrar la visión creativa con las duras realidades de las limitaciones de tiempo y presupuesto. En ese sentido, puede que en ese momento el productor sintiera que las demandas, las expectativas o las percepciones de Can Yaman no se ajustaban a la realidad del proyecto, a los plazos establecidos, o a su propia visión estratégica del mismo. Sin embargo, la forma en que se gestionan esas diferencias es lo que marca la diferencia entre un conflicto destructivo y una oportunidad de crecimiento. Una comunicación efectiva, abierta y honesta, el respeto mutuo por las diferentes roles y perspectivas, son pilares fundamentales para que cualquier equipo funcione de manera cohesionada y productiva, y más aún en un entorno tan demandante, competitivo y a menudo estresante como el de la industria del entretenimiento. Lo que sí es un hecho indiscutible es que esta explosión mediática ha puesto a Can Yaman en el centro del debate, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Ha abierto una conversación necesaria sobre el respeto a los actores y actrices, sobre la importancia de valorar el talento y el esfuerzo que ponen en cada uno de sus trabajos, y sobre cómo las dinámicas de poder, a menudo desiguales, en los sets de filmación pueden afectar la creatividad, la moral y el bienestar general de los artistas. Y creo que en el fondo todos podemos identificarnos con la necesidad universal de sentirnos valorados en lo que hacemos, de que nuestro esfuerzo y nuestra dedicación sean reconocidos. La reacción de Can Yaman, más allá del incidente puntual y específico, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la defensa de nuestros principios profesionales. No se trata de ser conflictivo por serlo ni de generar polémicas innecesarias, sino de tener la valentía y la convicción de alzar la voz cuando sentimos que algo no está bien, cuando vemos que nuestro esfuerzo, nuestra pasión y nuestro talento no son correspondidos con el respeto y el reconocimiento que merecemos como profesionales. Es un llamado a la integridad y a la defensa del propio valor. Y esta no es la primera vez que vemos a actores, incluso a nivel mundial, expresar su descontento o tener enfrentamientos con productores o directores. El mundo del espectáculo, con sus altas exigencias, su exposición mediática constante, sus presiones y sus luchas de egos, puede ser un caldo de cultivo propicio para este tipo de situaciones.
Sin embargo, la forma en que se manejan puede ser muy distinta. Algunos optan por la discreción y resuelven los conflictos internamente, otros prefieren el silencio para evitar repercusiones negativas en su carrera, y otros, como parece ser el caso de Can Yaman en esta ocasión, deciden que ha llegado el momento de ser explícitos y defender su postura públicamente, aunque ello implique generar controversia. Espero sinceramente que esta historia les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de las historias de amor y de drama que nos cautivan, hay mucho más que solo glamour y celebridad. Hay trabajo duro, pasión desmedida, sacrificio y también momentos de tensión, de confrontación y de reivindicación profesional. Can Yaman, al parecer, ha defendido su lugar en la industria y ha dejado claro que no es un actor que se conforma con ser una figura decorativa, un mero rostro bonito en la pantalla. Él es un profesional que se entrega en cuerpo y alma a su arte y que espera ser tratado con el debido respeto que su dedicación y su talento merecen. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante incidente que ha sacudido el mundo del espectáculo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta explosión de Can Yaman, su firme determinación de no ser considerado un actor de relleno, y las importantes implicaciones de este tipo de confrontaciones en las dinámicas de la industria. Espero que hayan encontrado este análisis esclarecedor y que les haya abierto una nueva perspectiva sobre el complejo y a menudo oculto mundo del espectáculo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes. Sus comentarios son extremadamente valiosos para nosotros, ya que nos ayudan a crecer y a mejorar constantemente, así que me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente al expresar su descontento de esa manera? ¿Cómo creen que debería manejarse este tipo de situaciones entre actores y productores para evitar conflictos mayores? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me interesa mucho leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo nuevo, no olviden dejarle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda a que el canal siga creciendo y a que nuestros contenidos lleguen a más personas. Compartan este contenido con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema o sean fans de Can Yaman, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Prometemos seguir trayéndoles contenido de calidad y análisis profundos que, les aseguro, no los van a dejar indiferentes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que les va a encantar. Hasta la próxima.